¿Qué tal? Buenas noches al grupo 1709. Les voy a grabar la clase de caballos debido a que vamos un poquito atrasados o desfasados, mejor dicho, con el laboratorio. Entonces, bueno, a fin de que podamos emparejarnos más o menos con el laboratorio, voy a subir el video de los temas relevantes del programa en Equinos y, bueno, de todos modos en su aula virtual ya tienen las presentaciones para que puedan resolver sus casos. Y de todos modos, pues nos veremos en clase para las siguientes unidades y si tienen dudas de Equinos, pues tenemos los chats en el aula virtual, el correo electrónico o bien podrían externar sus preguntas en las siguientes sesiones. Pero bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de equinos. Vamos a ver un resumen. Pues comenzamos. Enfermedades parasitarias en equinos, vamos a ver las que están en el programa, pero vamos a hacer énfasis en las más relevantes. Antes de empezar con esto, bueno, voy a poner un comercial ya muy viejito de una cerveza, Budweiser, no para hacerle promoción a la cerveza, sino porque es un comercial muy simpático en el que están presentes algunos séquidos. Entonces, pues así como a manera de inicio del tema, no tiene nada que ver absolutamente con los parásitos, pero pues lo curioso aquí es que está muy bonito y espero que les guste, es muy viejito, entonces la resolución no es tan buena. Since I was born, I dreamed of being a Budweiser Clydesdale. Only problem is, I was born a donkey. So all my life, I practiced the Clydesdale walk and the Clydesdale pull. I even tried hair extensions on my lower legs. And then came my big interview. They looked me in the eye and said, "What makes you think you can be a Clydesdale, son?" And what was my answer? I must have said something right. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con el tema de las enfermedades más relevantes en los caballos. Bueno, en los equinos en general vamos a ver muchos que comparten, por ejemplo, burros y caballos. Entonces, aquí, como pueden ver en este esquema, hay muchos géneros que afectan a los equinos. Sin embargo, bueno, se seleccionan los más importantes y los de mayor interés en nuestro país, así como, bueno, los que más se han documentado. Los que existen datos de frecuencias de positividad en algunos casos y pues algunos de ellos quizás no se han documentado tanto, pero porque no se han buscado. Todos los equinos son susceptibles de padecer parásitos. Los parásitos, como siempre, disminuyen la eficacia productiva, hay pérdidas económicas. Todo depende de la finalidad zootécnica de los animales. Si son caballos, por ejemplo, para deporte, pues puede llegar a presentarse alguna lesión que pudiera afectar su desempeño. Pero bueno, muchos de estas parasitosis se encuentran sobre todo en animales de trabajo y pues sí llegan a afectar considerablemente, sobre todo por el costo de tratamientos. Y bueno, todo varía. Siempre acuérdense que México tiene más de 9 tipos de ecosistemas, entonces dependiendo de las zonas, del manejo, de la densidad poblacional, pues siempre va a ser diferente la presentación de una enfermedad. Este es un resumen de las enfermedades, principalmente las gastrointestinales, más importantes en los equinos. Entonces, bueno, con este cuadro pueden ustedes auxiliarse. La morfología, la localización, pues bueno, es nada más una recapitulación de parasitología veterinaria. Anoplocéfala es un gusano plano, es un cestodo. Intestino delgado ciego, dependiendo de la especie. Por ejemplo, Anoplocéfalo magna es tan grandota, 80 centímetros, pues que la llegan a encontrar a veces en distintos lugares a nivel intestinal. Estos son cestos, son planos y el tratamiento deseable es el praziquantel. Gasterophilus es una larva de mosca, lo vamos a ir viendo más adelante,
pero esta la pueden encontrar principalmente en estómago. Sin embargo, hay hallazgos también a nivel de esófago, intestino. En ocasiones queda la larva en la cavidad oral, pero lo más común es estómago, de ahí el nombre de gastero. Gastro es estómago. Es una larva en forma de barrilito y tiene ganchos tanto en el abdomen como en la boca. Abronema, este es un nematodo muy delgadito, en forma de cabello, se aloja en el estómago, es transmitido por moscas, es de ciclo indirecto. Oxiuris lo pueden encontrar en intestino grueso y recto. La hembra se caracteriza por la cola puntiaguda, es grande la hembra. Parascaris equorum también, la hembra llega a medir hasta 50 centímetros. En realidad yo nunca he encontrado una tan grande, pero pues sí, a partir de los 16, 20 centímetros, sí las hemos visto, sobre todo unas de 25 o 30 centímetros. Pero bueno, hay autores que han documentado hallazgos de hembras de medio metro. Y pues característica que tiene sus 3 labios como todos los ascáridos. El adulto está en el intestino delgado, las larvas se encuentran migrando principalmente por los pulmones. Strongylus vulgaris, este es un parásito que, bueno, podríamos ponerlo nosotros en las enfermedades gastrointestinales o en las circulatorias, porque es un nematodo que en su migración invade las arterias y llega a causar unos émbolos verminosos, es decir, unos tapones de gusanos. Es muy delgadito, de color rojizo. El tratamiento para todo, esta que es una larva de mosca, es un artrópodo, pues le funcionan las lactonas macrocíclicas como la ivermectina y la moxidectina. Y para estos que son ya nematodos, podemos usar ivermectina, moxidectina, son lactonas macrocíclicas, benzimidazoles como el febendazol o tetrahidropirimidinas como el pirantel. En este caso, por ejemplo, en Parascaris equorum, yo les recomiendo que, sobre todo en el caso de potros, no vayan ustedes a desparasitar de inmediato, por ejemplo, con lactonas macrocíclicas, con ivermectinas, moxidectinas, mucho menos con benzimidazoles como el fenbendazol o con pirantel. Yo les sugiero que utilicen piperacina, porque Parascaris equorum, sobre todo en potros que están inmunocomprometidos, llega a estar en muy grandes números. Entonces, si hay demasiados gusanos y ustedes introducen alguno de estos fármacos, lo que van a hacer es que mueran todos al mismo tiempo y quede ahí un émbolo, quede un trombo causado por gusanos y el animal pues tenga ahí una impactación, puede llegar a perforarse el intestino y hay una muerte por peritonitis. Entonces, lo ideal es conseguir piperacina y esto va narcotizando a los helmintos y van muriendo poco a poco. Cualquiera de todos estos los mata rápidamente y ustedes pueden causar precisamente que se forme ese trombo de gusanos. Entonces, pues en el caso de Parascaris, lo más recomendable es piperacina en el caso de los potros. Strongylus vulgaris pueden usar lactonas macrocíclicas o el fenbendazol, que es parcialmente eficaz. Contra los adultos actúa el pirantel y la piperacina. Contra las larvas únicamente las lactonas macrocíclicas. ¿Qué daños causan al hospedero? Puede ser una destrucción del tejido, muchos de ellos como Strongylus, por ejemplo, son hematófagos, otros como Parascaris, hay obstrucción mecánica porque pues son helmintos, como ustedes vieron, de gran tamaño y pues llegan a hacerse ahí un montón de gusanos, se atoran en el intestino y hay obstrucciones mecánicas. Hay intoxicación por la secreción y excreción de productos del parásito hacia el torrente sanguíneo de los animales y por lo cual puede llegar a provocar reacciones de hipersensibilidad y como siempre los parásitos compiten por los nutrientes de la dieta. Entonces lo que van a ver principalmente en animales inmunocomprometidos, en animales jóvenes, es esto, ¿no? Es un mal estado, se ve el pelaje hirsuto, hay muy mala absorción de proteínas, pues ya el animal no está absorbiendo absolutamente nada. Y acuérdense ustedes que la anorexia pues es un círculo vicioso. Un animal que tiene ya afectados sus órganos gastrointestinales, pues obviamente todos los neurotransmisores, todas las hormonas, todas las enzimas del tubo gastrointestinal están afectadas. Entonces, este círculo vicioso hace que no tenga apetito el animal. Ustedes lo han sentido cuando uno tiene gastritis, cuando uno tiene una enteritis, lo menos que queremos es comer. ¿Sí? Entonces, es esto, el animal, incluso si llega a comer, pues ya no absorbe nada de tan dañado que están sus epitelios.
Y bueno, el daño, como siempre en todas las parasitosis, depende de qué tan patógeno es, ¿no? Por ejemplo, Strongylosis vulgaris es muy voraz, es muy patógeno, porque por el tipo de migración que tiene. Pues, ¿cuántas especies hay involucradas? ¿En qué órganos está el minto? Por ejemplo, no es lo mismo que esté en la arteria mesentérica, en la arteria ilíaca, a que esté, por ejemplo, en el intestino. La edad es importante. Acuérdense, los extremos de la vida son los más susceptibles. Y bueno, en este caso hay animales que son más resistentes, pero bueno, eso se sigue estudiando. Hay ya documentos muy interesantes al respecto, en los que pues ya se llega a ver qué tipo de animales y qué tipo de nutrición puede conferir cierta resiliencia o resistencia a los equinos. Y la duración de la infección, una estrongilosis causada por Strongylosis vulgaris, dura de 6 a 11 meses el periodo prepatente. Entonces ya estamos hablando de casi un año que el parásito tiene que cumplir su periodo prepatente. Signos en general, una parasitosis gastrointestinal de un équido, van a ustedes saber mala absorción de agua, deshidratación, pérdida de agua a través de, por ejemplo, puede llegar a presentarse en ocasiones, ¿no? Diarrea, el pelo opaco hirsuto por la mala absorción de proteínas, el mal metabolismo que ya se presenta de las mismas en el hígado, anemia en el caso de parásitos hematófagos, una pérdida de proteína, un desequilibrio proteico, edema precisamente debido a este desequilibrio proteico, disminuye sobre todo la albúmina, hay ascitis, también la acumulación de líquido, y hay síndrome abdominal agudo o cólico. Y que en el caso de caballos, pues es muy delicado, un síndrome abdominal agudo. Llega a haber pérdida de apetito, debilidad, postración, se observa el animal aletargado, retraso en el crecimiento, distensión abdominal por exceso de producción, por ejemplo, de gases y de fermentación. Una de las enfermedades que está señalada en su programa es babesiosis. Bueno, ya lo revisamos en el caso de rumiantes. Aquí las especies involucradas más importantes son Babesia equi, Babesia cavalli, y aquí tienen el protozoario dentro del eritrocito, generalmente en pares. Afecta a los équidos en general, y acuérdense que lo transmite el hospedero en el que se lleva a cabo la reproducción sexual, son las garrapatas ixódidas, ¿sí? Las garrapatas duras, principalmente los géneros Dermacentor y Rhipicéfalos. La patogenia está relacionada con una acción tóxica, es decir, esto está muy relacionado también con la garrapata. En el caso del parásito es una acción exfoliadora debido a que Babesia se alimenta del protoplasma. También, perdón, del citoplasma, perdón. La acción traumática debido a la ruptura de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, principalmente esa acción exfoliadora, traumática, porque Babesia penetra y sale del eritrocito y lo rompe. Signos, pues hay pérdida de sangre, hay ruptura de eritrocitos y se va a observar anemia, y después ya ictericia a causa de la bilirrubina circulante. Si ustedes ya hacen un estudio histopatológico, pueden llegar a observar, o bien un estudio macroscópico de patología, van a ver el vaso enorme, el hígado muy grande, bueno, pues el vaso sobre todo, ¿no? Un órgano involucrado en la producción de los eritrocitos que se están perdiendo, entonces se ve gigantesco el vaso, ¿no? Esplenomegalia. Y pues también van a observar necrosis en el hígado, ictericia. El diagnóstico, pues se puede hacer un frotis de sangre y teñirlo, pero bueno, acuérdense que esto es muy aleatorio, entonces a veces pueden estar circulando en ese momento las babesias en sangre, en ocasiones no, entonces mejor vamos a utilizar técnicas serológicas como el ISI, inmunofluorescencia, o moleculares como PCR. Pero bueno, la tinción de frotis no está descartada, es lo más rápido, lo más económico y lo que se llega a tener a la mano. El tratamiento, igual que rumiantes, se puede usar aceturato de aminoceno, se puede usar imidocar o clindamicina, igual que en los bovinos. Y bueno, ahora uno de los segmentos más importantes en los équidos, principalmente en los potros, en los animales jóvenes, vamos a encontrar Parascaris sequorum, que se localiza en el intestino delgado. Su ciclo dura más o menos 3 meses y llega a provocar obstrucción y perforaciones del intestino. Les insisto, esto generalmente es en animales jóvenes. Acuérdense de la migración de Ascarisum, cuando vimos el tema de cerdos, que es una migración que, bueno, llega al intestino, después al hígado, corazón, y del corazón pasa a los pulmones, de los pulmones
sube a la tráquea, de ahí hace que el animal expectore, se lo trague y regresa al intestino. Toda esa migración hace que las larvas lleguen a provocar una neumonía eosinofílica principalmente. Acuérdense que en el cerdo el hígado es el más afectado, en los equinos son los pulmones, los más afectados por la migración larvaria. Y el adulto ya lo encontramos en el intestino delgado. Acuérdense por qué es esto. Porque el intestino delgado es muy, muy eficaz para defenderse. Tiene unos sistemas de reconocimiento de antígenos, de cualquier partícula extraña. Es muy, muy eficaz para saber qué es lo que va a provocar daño y expulsarlo. Sí, tiene una maquinaria maravillosa el intestino delgado, incluyendo, por supuesto, el microbioma, para deshacerse de todo lo que pueda causar toxicidad o un insulto antigénico al hospedero. Entonces, como es tan eficaz, por eso las larvas tratan de evitar estar en el intestino delgado cuando son muy jovencitas. Ya que están adultas, ya que están larvas 5, ya están a punto de tener sus órganos sexuales listos, pues ahí es cuando ya se arriesgan, llegan al intestino delgado, ponen el huevo y si el intestino delgado logra expulsarlos, principalmente a través de una respuesta TH2, ya de esa manera, pues por lo menos ya se reprodujeron. Pero por eso hacen tal migración, para tratar de evadir principalmente el estado intestino delgado en fases muy, muy juveniles. Bueno, hay otras hipótesis, ¿no? que manejan otro tipo de ideas relacionadas con la migración, pero la evasión inmune es una de las más aceptadas. Bueno, las lesiones que pueden llegar a encontrar principalmente es obstrucción en el intestino delgado cuando hay grandes cargas, que el animal ingirió gran cantidad de huevos larvados en el ambiente, lesiones por las migraciones larvarias en hígado, corazón y pulmones, y se engrosan las vellosidades intestinales, por lo tanto hay menor absorción de nutrientes. Acuérdense el ciclo, el animal deposita el huevo con las excretas, el huevo pues se larva, se forma una larva 1, muda larva 2, larva 3 y esta es la fase infectante del parásito, es la que ingiere el animal y ya comienza su migración interna, hasta que pues ya encuentran las obstrucciones intestinales, ¿no? Entonces esto, por eso les comentaba que no desparasiten con un benzimidazol, con una lactona macrocíclica, si ustedes sospechan de este tipo de cargas parasitarias. Mejor utilizar piperacina. El diagnóstico lo pueden hacer por la técnica de flotación, únicamente flotación, no es necesario hacer McMaster porque pues en el caso de ascáridos no podemos relacionar la carga con la severidad, a diferencia de los estrongílidos. Entonces aquí, pues si ustedes encuentran 1 o 2 huevos, no sabemos en realidad cuál sería la carga real porque pues la oviposición, en el caso de las hembras, es muy intermitente. Y bueno, sí hay evidencia, ¿no? Que dicen una hembra pone alrededor de 5,000, 10,000, 50,000 huevos al día, pero no porque encuentren 2 huevos significa que hay tantas hembras. Entonces, por lo tanto, la técnica de McMaster en el caso de ascáridos no se recomienda. También pueden ver los helmintos directamente en las heces o bien al realizar la necropsia. Pero lo más fácil es una técnica de flotación en la que ustedes encuentran el huevo con sus capas albuminosa, quitinosa y lipoide, que acuérdense, la capa lipídica es la más difícil de penetrar para los factores agresivos del ambiente y es lo que mantiene seguro al embrión, la famosa capa lipoide. Bueno, este es un video que muestra Parascaris sequorum, entonces lo vamos a correr.
Entonces, en ese caso, hubo obstrucción y hubo perforación. Entonces, bueno, como podemos ver, los órganos abdominales, principalmente, pues el intestino de los équidos es de lo más delicado y es lo que, pues generalmente se debe de cuidar con mucho, pues, con mucho detalle. Obviamente, si son animales que dependen también del movimiento, ¿no? Hay que estar muy, muy listos también con las articulaciones, con la musculatura, pero pues los órganos abdominales de un équido es generalmente lo que los pueden conducir a una severa enfermedad que puede degenerar en la muerte. Ahora tenemos los grandes estróngilos, pues tenemos Strongylus vulgaris, Edentatus y Equinum. Vamos a hacer énfasis en Strongylus vulgaris, puede afectar a caballos de todas las edades. El periodo prepatente es de 6 a 11 meses, se encuentra el ciego y colon y son hematófagos voraces. Lo importante con respecto a Strongylus vulgaris es que las larvas migran a tejidos y órganos abdominales. Entonces, bueno, principalmente Strongylus vulgaris llega a afectar las arterias y por eso es de tal relevancia este parásito. Este llega a migrar incluso hasta por 6 meses, provoca lesiones en los tejidos y como se acumulan las larvas en los vasos sanguíneos, principalmente en la arteria mesentérica, ahí ya se llega a provocar lo mismo que para Ascaris. Hay un trombo verminoso, es decir, hay una obstrucción, en este caso de un vaso sanguíneo. Entonces, al haber obstrucción de un vaso sanguíneo, pues ya hay infarto y llega a provocar necrosis del órgano que estaba irrigando. Entonces, pues esto puede ser en las mesentéricas, en las ilíacas. El animal puede llegar a tener desde un cólico hasta claudicaciones o, bueno, ya perder la movilidad del tren posterior. Son gusanos rojos, la cápsula bucal caliciforme, muy bien desarrollada, dependiendo de la especie, si es vulgaris, equinus o edentatus, vamos a ver cómo están sus dientes para poder clasificarlos. Los huevos son blastomerados, ¿no? Entonces, vulgaris tiene sus dientes redondos, equinus puntiagudos y edentatus no tiene dientes. Entonces, el que nos está interesando más en este momento es Strongylus vulgaris. Aquí, bueno, tenemos la bolsa copuladora de un estrongílido macho con sus 2 lóbulos laterales, lóbulo dorsal, lo de siempre, ¿no? Igual que en rumiantes. Aquí tenemos Strongylus vulgaris, es el más pequeñito de los 3. Vean cómo mide más o menos 1.6 milímetros el macho. La hembra más o menos mide eso mismo, un poquito más que el macho. Y los huevos pues son blastomerados y pequeños que se pueden ver en una flotación. El ciclo, bueno, ya habíamos mencionado, sale el huevo con las excretas, se forma la larva 1 que eclosiona, en el ambiente sobrevive larva 1, larva 2, larva 3, sube a la pastura, es consumida por el animal y entonces ya entra la luz intestinal y de ahí migra a las arterias mesentéricas hasta completar ya su desarrollo hasta larva 4, larva 5, preadulto y regresa al intestino grueso para ya poner sus huevos como adulto. Entonces, aquí el problema es que pues pueden llegar a causar una obstrucción permanente en la arteria mesentérica craneal. Ahí se pueden quedar atascadas las larvas, principalmente las larvas 5, larvas 4 o larvas 5, y pues aquí es cuando ya obstruyen completamente la circulación durante el ciclo biológico. Este es el huevo de Strongylus spp, no sabemos cuál es, si es vulgaris, si es equinus edentatus, es ovalado, blastomerado,
y membrana delgada. ¿Cómo podemos saber si es vulgaris? Pues habría que cultivarlo y ya que se formen las larvas, pues empezar a contar sus células intestinales, medirlos, ver la forma de la punta y con el uso de claves taxonómicas clasificarlas con la especie correspondiente. Las larvas, pues ya vimos que causan una inflamación, una obstrucción de las arterias y principalmente a nivel mesentérico. Esto puede provocar cólico, infarto tromboembólico o bien pueden llegar desde un cólico hasta causar que el animal pierda completamente la sensibilidad en el tren posterior y ya no pueda caminar. Y bueno, esto en animales jóvenes, en adultos llegan a causar anemia y cierto malestar. Sí, entonces llegan a provocar cojeras, claudicaciones, es lo mismo, o pues incluso cierto grado de parálisis. Este es la necrosis que causan en el cólico. Entonces, pues aquí ya se ve, ¿no? Cómo estuvo obstruida la circulación y hubo una falta de oxígeno y se ve completamente perdido ese tejido. Ya ese es irreversible. Y pues es necropsia, eso ya no hay nada que pudiera salvar a ese animal. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico lo podemos hacer observando signos clínicos, pues obviamente hay dolor a la palpación, pero bueno, hay muchísimas etiologías que pueden provocar esto en los équidos. Y bueno, ¿qué podríamos hacer? Pues una flotación y ver si hay huevos de estrongílidos. Si yo ya veo que está así de grave el animal, no me espero el coprocultivo y desparasito. Si no, no voy a esperar quién sabe cuántos días a que se forme la larva, sino que pues vamos a tratar de inmediato, ¿no? Este animal, ivermectina, moxidectina, pues, insisto, puede utilizarse pirantel o piperacina. Acuérdense que el fenbendazol es parcialmente eficaz en el caso de Strongylosis vulgaris. Otro parásito que encontramos en équidos es Abronema. Abronema es de ciclo indirecto, lo transmiten las moscas, dependiendo de la especie, pues es la especie también de la mosca involucrada, pero vamos a dejarlo en general como que los hospedos intermediarios son las moscas. Abronema el nematodo se encuentra en el estómago de los caballos, pero también hay una presentación cutánea. Cuando llega la mosca y se posa, por ejemplo, en los labios, en los ojos del caballo, ahí sale el nematodo y ahí puede llegar a afectar. No llega obviamente hasta el estómago, no tiene manera Abronema de atravesar la piel del caballo y llegar al estómago, pero pues bueno, ahí ya provoca una reacción inflamatoria. Es muy chiquitito, es un parásito que la hembra mide más o menos 2,5 centímetros de longitud y pues son espirúridos, entonces el macho termina enroscado en espiral. El adulto puede provocar gastritis catarral, se va a ver un exceso de moco en el estómago y pues generalmente hay una reacción inflamatoria que trata de aislar al parásito con tejido fibroso, por lo tanto van a haber lesiones granulomatosas. Y pues cuando la mosca llegó y depositó Abronema cerca del ojo, de los belfos, pues puede llegar a causar ulceraciones, sobre todo en los ojos, y lo cual, bueno, ya deriva en una conjuntivitis. En el caso de abronemosis gástrica, a veces los signos no son aparentes, no se dan cuenta, y en la época en la que hay muchísimas moscas, la abronemosis cutánea pues se ve como mucha comezón y los granulomas típicos en forma de coliflor. Sí, entonces puede llegar esto ya a infectarse con otras bacterias. Como hay tanta comezón, el animal solo empieza a rascarse contra las rejas, contra los cercos, contra las paredes, y esto es lo que provoca, ¿sí? Se automutila y aquí ya vienen infecciones oportunistas secundarias. Aquí es pues lo más común cuando se provocan las abronemosis cutáneas o las abronemosis conjuntivales. Igual aquí acuérdense la presencia de moscas, esto ténganlo siempre muy en cuenta para pues tratar de dar un tratamiento oportuno. En este caso pues lo mejor que se pueden dar son lactonas macrocíclicas porque pues actúan tanto a nivel de una eficacia insecticida, en este caso pues si la mosca llega a ingerir sangre, pues ingiere las ivermectinas y pues ya no tendría más hijos esa mosca. Pero pues si son moscas que no toman sangre, pues difícilmente van a tener contacto con el fármaco.
pero pues por lo menos la amoxicilina, la ivermectina van a poder actuar contra abronema. Y pues aquí ya son cuidados prácticamente de higiene y de aplicación ya de antisépticos, incluso de antibióticos para evitar esto o ya llegar a hacer una cirugía. El diagnóstico es por observación de signos. Se dice que, bueno, se puede ver el huevo larvado de abronema en una flotación. Es muy intermitente la oviposición de abronema, muy, muy raro que llegue a poner el huevo, entonces, bueno, sí lo pone, pero la suerte de poder encontrarlo en la flotación, bueno, es difícil. Entonces, pues prácticamente es con la observación de signos. En el caso de abronemosis gástrica no hay signos como tal, pero sí pueden llegar a ver la presentación cutánea o la ocular. Gasterófilos es una larva de mosca, hay varias especies, vamos a manejarlo como SPP, se aloja en la mucosa estomacal, también lo pueden encontrar en otros órganos, pero más común en el estómago. Vive más o menos un año, es en lo que completa su ciclo, y pues piensen ustedes, un animal que tenga una larva de mosca que está cubierta de ganchos y además en la boca tiene ganchos, pues causa irritación, puede llegar incluso a ulcerar el estómago o a causar perforaciones en el mismo. Y cuando son grandes cargas de larvas de mosca en el estómago, pues hay obstrucción. Sí, esta es... Gasterófilos, eran larvas de gasterófilos sacadas de un solo estómago, no eran muchísimas las que se encontraron. Aquí tienen cómo están los ganchos, vean cómo está irritada la mucosa gástrica. Bueno, estos son los adultos de gasterófilos y aquí está un estómago pues lleno obviamente hay contenido estomacal, pero también ahí encontraron muchísimos gasterófilos en el rastro. También se les llama gusanos del cuajo, miasis gástrica o incluso restos. Y aquí están fijados a la mucosa gástrica y así es como se ven. Causan mucha irritación. El diagnóstico pues es por observación directa o se ven en la necropsia. A veces salen con las excretas, por eso hay una especie que se llama Gasterophilus hemorrhoidalis porque se ve así como una bolita alrededor del ano, pensaban que eran hemorroides y era la larva de mosca que había salido con las excretas y con los ganchos se quedó pegada alrededor del ano y le llamaron Gasterophilus hemorrhoidalis. Pero bueno, la pueden ver directamente o si quieren estar seguros de su caballo no tiene gasterofilosis, se le introduce una sonda gástrica con bicarbonato de sodio al 2%, eso cambia el pH del estómago, la mosca por estrés, en este caso de estrés de cambio de pH, pues sale vía fecal y ya la pueden encontrar. Entonces, el tratamiento, pues por ser un artrópodo, lo más eficaz son las ivermectinas y la moxidectina. También se puede llegar a utilizar triclorforo negubón a nivel tópico, pues para evitar que estén las moscas ahí depositando el huevo cerca de los labios del caballo, porque el caballo se traga ese huevo y ya se le forman las larvas en el estómago. Entonces, si ustedes bañan con organofosforados a los caballos, pues es más difícil que las moscas estén posando sobre ellos y depositando el huevo en los labios, en los belfos. O bien el uso de ivermectinas, ¿no? Por vía parenteral. Otra enfermedad, otra nematosis causada por Oxyuris equi, se localiza en ciego y colon, afecta equidos de todas las edades, el ciclo de vida dura más o menos 5 meses, irrita el ano de los animales, lo cual puede hacer que pierda pelo y se lacere, se automutile alrededor del ano por la comezón. Ciclo con el huevo con larva 1, larva 2, larva 3, nunca salen del cascarón y se lo come el animal, la fase infectante, y ya llega hasta ciego y colon. La hembra es muy característica porque tiene la cola en forma de puntita, oxi es puntiagudo, uros cola. Y este es el extremo anterior con el típico esófago en forma de reloj de arena. Así se ve, entonces la hembra deposita sus huevos o sale, deposita los huevos alrededor del ano y ese movimiento de la hembra, sobre todo la colita, pues le provoca comezón al caballo, en este caso pues ya están todas deshidratadas las hembras, le provoca comezón y empieza a automutilarse, se talla y si por ahí había un cerco por ahí con púas, pues se automutila y eso pues lleva a infecciones secundarias y dermatitis.
La cestodosis tenemos, bueno, únicamente un género, Anoplocéfala, que puede ser magna o perfoliata. Pues el periodo prepatente varía de 6 semanas en el caso de perfoliata hasta 4 meses en el caso de magna. Los adultos, perfoliata es muy chiquito, mide hasta 8 centímetros. Anoplocéfala magna mide 10 veces más que perfoliata, de ahí el nombre de magna, de grande, 80 centímetros. Habita en el ciego, el intestino delgado respectivamente, es decir, magna pues llega a invadir incluso el intestino delgado por el tamañote. Pero pues en realidad les gusta más estar, en el caso de perfoliata, en el ciego. Pueden provocar irritación del intestino, impactación, intususcepción u obstrucción. Sin embargo, bueno, hace tiempo nos visitó en la facultad el doctor Duncan, un experto en caballos en el Reino Unido, y pues él decía que pues le llamaba la atención ver Anoplocéfala en el programa de la asignatura. Decía, pues es un parásito que no provoca daño en cargas muy bajas, únicamente en cargas sumamente elevadas. Y tienen que ser caballos en pastoreo en los cuales se encuentren los cisticercoides en unos ácaros oribátidos que habitan en el pasto. Al momento en que el caballo se alimenta, come los ácaros y es como se infecta con el cisticercoide. Entonces son generalmente caballos en pastoreo estas enfermedades y en los que pues en el hábitat existan estos ácaros oribátidos con cisticercoides en el interior. Entonces, pues decía el doctor Duncan, un animal bien alimentado que ingiere una carga baja, nunca ustedes se van a dar cuenta que tiene anoplocefalosis, a menos que hagan una necropsia y ya la encuentran por ahí. Puede llegar a causar cólicos cuando ya son cargas elevadas o inflamación catarral del intestino. El diagnóstico, pueden ver los huevos en las heces, generalmente tienen esa forma característica de tacón con su embrión al centro. Pero bueno, la sensibilidad, igual que abronema, es muy limitada porque se excretan intermitentemente. Por lo tanto, los expertos sugieren que se centrifugue la muestra antes de hacer la flotación. Entonces hay que centrifugarla y pues prácticamente ya después estudian ustedes ese sedimento para poder encontrar los huevos de Anoplocéfala. Este es bueno, lo vi en una revista, un anuncio sobre las pruebas en saliva de los caballos para saber si tienen anoplocéfalos, es decir, la búsqueda de antígenos en la saliva, ¿no? Entonces es muy interesante y lo que más me gustó fue la foto de anoplocéfala, cómo se ve perfectamente los segmentos del gusano plano y en este caso sus escofietas, ¿no? Anoplocéfala perfoliata seguramente, porque magna no tiene escofietas. Entonces, bueno, aquí ya les dice, por ejemplo, cuál es el riesgo abdominal, por ejemplo, los que pues tienen bajo riesgo de infectarse son los que están en buenos potreros, con buen manejo de las excretas y pues se recomienda que únicamente una vez al año se les haga esta prueba. Pero hay otras que, por ejemplo, están pastoreando en lugares muy sucios, en los que no se limpian las excretas, con historiales de anoplocefalosis o cistosis en los caballos. A esos hay que hacerles la prueba cada 2 o 3 meses. Bueno, este video, pues yo quise ponerlo porque hay unas enfermedades que no están en el programa y que pues yo espero que en la siguiente revisión y actualización se incluyan. En el caso de equidos, por ejemplo, la sarcocistis, ¿no? Neurona. Entonces es una enfermedad nerviosa en el caso de equidos y pues yo esa la consideraría incluso más relevante que anoplocéfala. Pero bueno, esto ya se discutirá con el resto de los profesores. No te doblaste, eso no es nada. Aquí es todo. En la madrugada como fui todavía, pero ya no sé cómo pasó. Aquí se me movió. No le necesitas poner el bolo, güey. No.
Entonces, bueno, a mi gusto, mucho más relevante sarcocistis neurona en caballos que pues algunas otras parasitosis que posiblemente podría optimizarse el tiempo, ¿no? O sea, incluso pues si tenemos que elegir entre babesia y sarcocistis, pues yo elegiría sarcocistis, pero bueno, ya se discutirá. Ahora, tratamientos antiparasitarios, en caso de antihelmínticos, ya lo vimos, podemos alternar ivermectina, aspirantel y piperacina hasta el destete, en los potros hasta los 4 o 6 meses. En animales destetados, darles al mes una dosis de ivermectina, después ir alternando con pirantel. En los adultos se sugiere, a veces en estos que están en pastoreo, rotar las familias químicas en los que están en alto riesgo sobre todo en pastoreo. Entonces, no hay que abusar, no hay que estar dando tantos tratamientos antiparasitarios, más que animales que en realidad estén en un altísimo riesgo. Sí, entonces estas son recomendaciones generales, pero pues siempre hay que evaluar la condición de cada uno de los potreros, o bien si pues el animal está en todo el tiempo pues guardado, por decirlo de alguna manera, en una caballeriza y únicamente sale a caminar un poco en piso limpio, pues no habría que estar tratando tan seguido. Entonces hay que evaluar cada una de las condiciones. Por ejemplo, este cuadro, pues habla, por ejemplo, de cuando pueden reaparecer los huevos en las excretas después de un tratamiento. Sí, entonces ustedes, por ejemplo, aplican fenbendazol y les reduce hasta el 90% la excreción de huevos en los caballos, pero a las 6 u 8 semanas vuelven a aparecer. Aplican moxidectina, más del 95% de reducción en la excreción de huevos. Pero pues, bueno, a las 12 semanas, estamos hablando de 3 meses, vuelven a aparecer los huevos. Entonces, ustedes aquí pueden elegir, no es lo mismo si yo administro moxidectina, pues para qué lo estoy dando cada 2 meses, ¿no? Si me está dando una eficacia residual de 3 meses. Pero pues si yo aplico, por ejemplo, pirantel, que me dura un mes, mes y medio la eficacia residual, sí lo voy a tener que estar repitiendo constantemente y en el caso de animales en alto riesgo. Sin embargo, en vez de estar dando pirantel cada mes, cada 2 meses, pues mejor alternamos pirantel con fenbendazol, luego ivermectina, pues para evitar precisamente las resistencias. Ahí también están publicados, por ejemplo, en los caballos, ¿no? De 4 semanas de edad, si tienen estrongiloides que no lo vemos nosotros, pues podemos dar benzimidazoles o lactonas macrocíclicas a todos los potros y estar haciendo exámenes fecales para ver la eficacia del tratamiento. Sí, entonces un caballo de 8 meses, pensemos, ¿no? Que tenga paráscaris, gasterófilos, lactonas macrocíclicas, praziquantel para Equidis todos, que serían oplocéfala, se desparasitan todos y hay que estar haciendo estudios fecales, técnicas de flotación constantemente para ver si, por ejemplo, hubo eficacia contra paráscaris, contra ancilostoma, perdón, contra anoplocéfala, contra anoplocéfala o contra Strongylus en este caso. En el caso de Gasterophilus, pues no sirve de nada hacer una flotación porque pues es una larva de mosca, no vamos a ver ahí el huevo de la mosca, pero pues acuérdense que a veces salen en las excretas estas larvas de mosca. Sí, entonces aquí siguen las recomendaciones. Los meses, pues no hay que hacerle mucho caso porque esto pues fue publicado creo que fue en el Reino Unido, no estoy segura, lo tengo que revisar, creo que sí es en el Reino Unido, y pues no es lo mismo nuestro noviembre, nuestro diciembre, que el noviembre o diciembre del Reino Unido. Pero bueno, aquí lo único que varía es la edad, ¿sí? Y esto de post-turn out significa después de que salen al pastoreo, ¿sí? A los potreros. Entonces, ya que los sacan a los potreros, 1 o 2 meses después, hay que aplicar lactonas macrocíclicas a todos los animales de 1 año y a los jóvenes y estar haciendo monitoreos fecales. Entonces, bueno, aquí vemos los tratamientos, cómo se pueden administrar, a través de sondas. Pues tenemos las ivermectinas que son eficaces sobre todo contra larvas en migración, pueden controlar las dermatitis evitando que vengan más insectos hematófagos. Les dejo un cuadro también que, por ejemplo, aquí ustedes buscan Strongylus
vulgaris, con que la eficacia, ¿no? Entonces, ivermectinas de 95 a 100%. Si hay unos con eficacias pues bajas, ¿no? Los organofosforados contra Strongylus edentatus 70%, pues eso no está bien, ¿no? Vean, por ejemplo, contra Strongylus edentatus, la piperacina, pues 30-50%, no sirve de mucho. Pero, por ejemplo, contra Parascaris equorum, pues sí funciona hasta el 100%. Nunca van a reducir el 100%, ¿no? Siempre queda 99%. Aquí tenemos presentaciones de antiparasitarios en équidos. Y pues ya para terminar el tema, la sectoparasitosis, tenemos piojos, a las garrapatas blandas y la sarna zoróptica. La patogenia en caso de tos es traumática y un daño al tejido, exfoliadora porque comen los tejidos o tóxica por la excreción y secreción de moléculas del parásito. En todos los casos causan dermatitis, otobius, invade el oído, por lo tanto causa otitis, y los signos pues es comezón, irritación, anemia, por ejemplo como los piojos que se alimentan de sangre, otobius, pues igual, ¿no? La ixodidosis provocan grados de anemia. El diagnóstico es observación directa. En el caso de sarnas hay que hacer un raspado para poder ver al ácaro y pues todos estos se dan en lugares con temperatura y humedad superior a 30% y 14 grados, ¿no? Casi todo nuestro país. Este es Otobius megnini. Esta garrapata se encuentra en el pabellón auricular de los caballos. También la podemos llegar a encontrar en rumiantes. Pero bueno, aquí lo importante es que únicamente las ninfas y las larvas son parásitas, sobre todo las ninfas son muy voraces, pero ya que es adulto se vuelve de vida libre. Característica, estrechamiento en el iliosoma y cubierta de espinas. Cuando es adulto pierde las espinas porque ya es de vida libre, se baja del caballo. Las espinas le sirven para sujetarse al pelo de la oreja del caballo. Entonces las larvas, la ninfa en primer estadio, en segundo estadio, se suben al caballo. Después se baja, se vuelve adulto, pierde las espinas, pone huevo y se forma la larva. Hay acción traumática. Bueno, en este caso estamos viendo garrapatas duras, pero bueno, en el caso de Otobius también una acción traumática, principalmente por sustracción de líquidos tisulares y sangre, y las acciones antigénicas, ¿no? Pero en este caso son garrapatas ixódidas, duras, pero Otobius también puede llegar a causar este daño. Mal estado general, retardo en el crecimiento, baja fertilidad, estrés, lo mismo que vimos en rumiantes, ¿no? Que provocan las garrapatas, es pues una disminución en el desempeño y en las ganancias de peso, a veces hasta en la fertilidad, ¿no? Los animales ya están tan afectados que incluso disminuyen ya su capacidad de reproducirse. Y pues van a encontrar destrucción del tejido, puede haber una contaminación secundaria con bacterias y por lo tanto se van a observar abscesos. Y en ocasiones hay perforación de la piel y muy común la alopecia y pérdida del pelo. Diagnóstico pues es observación directa en cualquiera de los hospederos afectados y principalmente en orejas y canal auditivo. Piojos tenemos Hematopinus, la especie más común, es un piojo chupador. Bueno, hay piojos masticadores, pero en el caso de equinos es más común el chupador, que son los anopluros, que ejercen acción exfoliadora hematófaga, es decir, sustraen líquidos como la sangre, y esa es una acción exfoliadora. Y también una acción, no digamos tanto traumática. Hay en los insectos que succionan sangre tenemos dos tipos. Tenemos los telmófagos y los solenófagos. Los telmófagos son los que laceran todo el tejido cuando se alimentan. Piensen en un tábano. Si cuando llega un tábano y se alimenta, pues duele muchísimo la picadura porque sus partes bucales laceran por completo el tejido. En cambio, los solenófagos son como los mosquitos, como los piojos. Sí, esos tienen unas partes bucales, principalmente una hipofaringe, que son muy, muy delicadas y llegan directamente a sacar sangre del capilar. Entonces, pues a veces ni siquiera sentimos la picadura, porque son muy, muy delicadas sus partes bucales para no lacerar los tejidos. Sí, entonces, pues no sentimos la picadura de un mosquito, no sentimos la picadura de un piojo, podemos llegar a sentir el movimiento del mosquito en la piel o del piojo, pero la picadura como tal no, porque tienen esos órganos bucales que le permiten llegar directo al capilar sin lacerar los tejidos adyacentes.
Y en el caso de los piojos tienen una modificación en las partes bucales que se llama astelum, que pues les da incluso mayor facilidad de poder penetrar el capilar sanguíneo. Ese astelum lo que tiene son unos dientecillos muy pequeños que permite que se queden fijos mientras se alimentan, ¿no? Entonces están enganchados con esos dientecillos. Lesiones, pues hay una inflamación, hay una dermatitis, eczema, escoriación, puede llegar a la ulceración. El animal, pues sí, se empieza a tallar, se empieza a frotar y se autolacera. Y esto puede llegar a provocar perforación de la piel. No es que el piojo perfore toda la piel, acuérdense, es un solenófago, no es un telmófago como un tábano que sí perfora todo el tejido adyacente. Pero aquí es el mismo animal que se está rascando tanto que se automutila. El diagnóstico es por observación directa, ya sea de los adultos o los piojos. Se recomienda pasar una torunda con alcohol sobre el pelaje alrededor para que ahí queden fijos las liendres o los piojos. Las sarnas en caballos son causadas por Psoroptes, es un arácnido, es un ácaro. Acuérdense que es el que tiene forma de piñata, las patas muy largas, eso nos indica que vive sobre la piel. Si estuvieran más cortas las patas, ya se puede meter por debajo del epidermis. Este tiene las patas tan largas que tiene que vivir encima, a nivel del epidermis. Y los machos se caracterizan por sus ventosas adanales. Entonces, bueno, no hay un acercamiento aquí al natosoma para que vieran las partes bucales, pero tiene sus quelas, ¿no? Los quelíceros con como unas pincitas, así como las langostas, que les permiten sujetar el alimento. Patogenia, pues hay acción traumática, estos puncionan la piel para alimentarse, a diferencia de los piojos, estos sí dañan los tejidos adyacentes, y por lo tanto ya viene una reacción de defensa por parte de los roedores, una acción inflamatoria y una acción antigénica por todo lo que hay presente en la saliva del parásito. Signos, hay pérdida de pelo alrededor de donde están los ácaros, por eso el raspado ustedes lo deben de hacer alrededor de la lesión, es decir, si ustedes toman la muestra donde no hay pelo, pues ahí ya se alimentaron, ahí ya no van a encontrar nada. Hay que hacerlo en la periferia de la lesión donde todavía hay pelo. Se llegan a ver costras de color pardo o grises, la piel dura, es decir, un aspecto coriáceo, y el prurito pues puede llegar a ser de moderado a intenso. Y el animal nuevamente se autolacera y aquí ya llegan infecciones bacterianas secundarias que causan dermatitis. Entonces hay hiperkeratosis, es decir, la piel se quiere defender, ¿no? Produciendo rápidamente más células epiteliales, y pues hay hiperkeratosis, pelo dañado, alopecia, y pues esto puede conducir a la muerte por las dermatitis e infecciones. Entonces se diagnostica a través de raspado cutáneo, un poquito utilizando un poco de vaselina, por ejemplo, glicerina, para auxiliarnos como vehículo, y se pueden procesar con potasa para poder aclarar mejor la muestra. El tratamiento, pues pueden usar nicotinoides. No me gusta mucho el imidacloprid, es muy eficaz, pero bueno, afecta muchísimo las larvas de abejas, entonces pues es lo que está contribuyendo al colapso de las colmenas. Pero pues si quieren algo más, un poco más económico, pueden encontrar los organofosforados, pueden dar el amitraz, que es muy específico contra ácaros, y también pues las lactonas macrocíclicas regulares del crecimiento. A mí me gusta más utilizarlos contra piojos que contra ácaros, pero si es lo único que hay, pues hay que utilizarlo. Pero pues siempre van a encontrar las buenas ivermectinas, y aquí bueno nos faltó anotar también los piretroides, ¿no? La permetrina, por ejemplo, es muy, muy eficaz. Y pues bueno, con esto terminamos la clase de équidos. Pues espero que les sea útil. Ya están las presentaciones en el curso en línea para que pues ya los puedan ustedes revisar. Y pues bueno, muchas gracias. Con esto terminamos la clase el día de hoy. Y recuerden que si tienen dudas, pues vamos a estar al pendiente. Ok, pues bueno, muchas gracias y nos vemos el martes en la clase. Hasta luego.